Han transcurrido 20 años desde aquel incidente que voy a relatarles. Lo cuento ahora con una repugnancia tal que se me hace difícil comenzar. Me encontraba perdido en un extenso yermo desolado en Inglaterra. Había pasado el día en el campo con la escopeta y no había cazado una sola pieza. No era un sitio agradable para extraviarse, con los primeros copos deshilachados de la inminente nevada y la noche repentina cerrándose a mi alrededor. Escruté ansiosamente la creciente oscuridad. En ninguna dirección hallaron mis ojos el más leve rastro de humo, ni la menor parcela de terreno cultivado, ni una cerca, ni un sendero de ovejas, de modo que no quedaba más alternativa que seguir andando y confiar en que el azar me deparase algún refugio. Volví a cargar la escopeta al hombro, avancé cansadamente, pues llevaba caminando desde el alba y no había comido nada desde el desayuno. Comenzó a caer la nieve con inquietante regularidad y el viento se calmó. El frío se intensificó y rápidamente se cerró la noche. Se me oprimía el corazón al pensar en que mi esposa ya estaría tratando de verme llegar a través de la ventana de nuestro saloncito del albergue. Llevábamos casados 4 meses y después de haber pasado el otoño en las tierras altas de Escocia, nos habíamos instalado en una pequeña aldea situada al borde de los grandes páramos ingleses. Aquella mañana, al separarnos, ella me había rogado que regresara antes del ocaso, y yo se lo había prometido. Incluso antes, agotado como estaba, tenía la sensación de que con una buena cena, una hora de descanso y la disposición de un guía, podría estar de regreso antes de la medianoche. Pero eso no había sucedido. La nieve seguía cayendo y la noche se seguía espesando. De vez en cuando me detenía y gritaba, pero mis llamados parecían ahondar el silencio. Después se apoderó de mí una vaga sensación de malestar y comencé a recordar historias de viajeros que habían caminado y caminado bajo la nieve hasta que, fatigados, se vieron obligados a dejarse caer y a morir mientras dormían. Para disipar esos pensamientos, volví a gritar aún más fuerte y durante más tiempo, y luego escuché lleno de ansiedad. Repetí los gritos y de nuevo me respondió un eco. Luego brotó de la oscuridad un punto de luz vacilante que desaparecía y aumentaba, más próxima y más brillante. Corrí hacia ella tan rápido como pude. Me encontré con inmenso júbilo frente a un anciano con una linterna en la mano. «Gracias a Dios», exclamé. «¿Va usted hacia su casa?» Frunciendo el entrecejo, el viejo levantó la linterna y me miró. «Puede ser. Entonces me voy con usted». El viejo negó con la cabeza. «Mi amo no le dejará entrar». «Bueno, usted me enseñará el camino y yo me ocuparé de que su amo me brinde albergue y cena, al menos por esta noche». «No logrará convencerlo», insistió el viejo. Sin dejar de negar con la cabeza, echó a andar rengueando como un duende entre la nieve que caía. Me quedé cerca de él, decidido a no perder la oportunidad de entrar. «Es allí», dijo mi guía. Me señaló una puerta negra. Caminé hasta allí, di 1 o 2 golpes bastante fuertes y entré sin esperar respuestas. Un anciano se levantó de una mesa llena de libros y papeles y me miró con expresión hosca. «¿Quién es usted?» «Soy James Murray, abogado. He venido caminando por el páramo. Busco comida, bebida y un lugar donde pasar la noche. Pero mi casa no es una posada». «Entiendo, señor, pero hay una pulgada de nieve sobre la tierra y antes de que salga el sol tendrá la suficiente profundidad para enterrarme de pie». El anciano se dirigió hacia la ventana, corrió una pesada cortina negra y miró al exterior. «Es cierto», dijo. «Puede quedarse, si gusta, hasta mañana. Jacob servirá la cena». Coloqué la escopeta en un rincón, acerqué una silla a la chimenea y examiné el cuarto. Habían muchos objetos que despertaban mi curiosidad. Algunas paredes tenían extraños diagramas garabateados
y otras estaban cubiertas de estantes atiborrados de instrumentos científicos. A un lado del hogar había una biblioteca repleta de libros. Mientras todavía estaba observando, se abrió la puerta y entró Jacob con la cena. Entonces el amo cerró el libro, se incorporó y con mayor cortesía de la manifestada hasta entonces, me invitó a la mesa. Solo puedo ofrecerle un menú austero, señor. Espero que su apetito compense las deficiencias de nuestra despensa. Mi anfitrión se sentó a mi lado y se dispuso a hablar sobre cuestiones científicas hasta hacerme pensar que se había olvidado de mi presencia. Yo lo escuchaba en silencio. De pronto me sentí animado. La cena me había otorgado fuerzas. Me levanté de la mesa y me asomé a la ventana. «¡Ya no nieva!», exclamé. «Ay, si hubiese la menor posibilidad, pero no hay ninguna. Aunque me fuese posible orientarme en el páramo, tampoco sería capaz de recorrer 20 millas esta noche». «¿Recorrer 20 millas? ¿En qué está pensando?» «En mi esposa». «¿Dónde está ella?» «A 20 millas de distancia. Ahora mismo pagaría 10 guineas por un guía y un caballo». «Su deseo puede satisfacerse a un precio más razonable», dijo. «El correo nocturno del norte pasa a unas 5 millas de aquí y estará en una encrucijada dentro de 1 hora y cuarto. Si Jacob pudiera acompañarle por el páramo hasta el antiguo camino de la diligencia, supongo que usted se bastaría solo para encontrar el cruce de la carretera nueva». «Sí, iría con sumo gusto». El viejo volvió a sonreír, tiró de la campanilla, dio instrucciones al viejo criado y tomando una botella de whisky y un vaso de vino del armario donde guardaba los productos químicos, añadió: «Hay mucha nieve y será difícil andar por el páramo. ¿Qué le parece una copa de nuestra cosecha antes de ponerse en marcha?» Lo hubiese rechazado, pero no me atrevía. Me cayó en la garganta como un fuego líquido que casi me cortó la respiración. «Es fuerte, lo sé, pero es excelente para combatir el frío. Ahora ya no tiene ni un instante que perder. Buenas noches». Le agradecí su hospitalidad y le habría estrechado la mano, pero me dio la espalda antes de que terminé de hablar. 1 minuto después cruzamos el vestíbulo. Jacob había cerrado con llave la puerta de entrada. Una vez fuera, nos hallamos en el umbral del inmenso páramo blanco. Aunque el invierno había menguado, el frío seguía siendo intenso. No brillaba ni una estrella en la negrura del firmamento, ni un ruido, salvo el crujido de la nieve bajo nuestros pies. Eso perturbaba el profundo silencio de la noche. Jacob, que no estaba muy contento con la comisión, arrastraba los pies delante de mí con aplomo taciturno. Yo lo seguía. Mis pensamientos volvían sobre mi anfitrión, aunque me parecía escuchar su voz, su elocuencia aún cautivaba mi imaginación. Meditando de este modo sobre lo que había oído, andaba a zancadas pegado a los talones de mi guía, absorto y sin prestar atención. Al cabo de pocos minutos, según me pareció, mi guía se detuvo de improviso y dijo: «Ya está usted sobre el camino. Mantenga la valla de piedra a su derecha y no se perderá. Así que, ¿este es el antiguo camino del carruaje?» «Sí». «¿Y cuánto deberé caminar hasta encontrar el cruce?» «Unas 3 millas. El camino es bastante bueno para los que van a pie, pero resulta demasiado inclinado y estrecho para el tráfico del norte. Fíjese en donde el pretril se interrumpe. Está muy cerca del poste indicador. Nunca lo han reparado desde el accidente». «¿Accidente?» «Sí. El correo nocturno se despeñó de cabezas al valle, por lo menos unos 50 pies, justamente en el peor tramo de la carretera». «¡Qué horrible! ¿Cuántas vidas costó?» «Todas. 4 aparecieron muertos y otros 2 murieron al día siguiente». «¿Hace cuánto tiempo que ocurrió?» 9 años. Exactamente 9 años. «¿Cerca del poste indicador, dice usted?» «Lo tendré presente. Buenas noches».
Buenas noches, señor. Jacob se echó al bolsillo la media corona, hizo un amago de tocarse el sombrero y emprendió el regreso por donde habíamos venido. Estuve observando la luz de la linterna hasta casi su absoluta desaparición y luego di la vuelta para proseguir mi camino en soledad. No parecía presentar grandes dificultades. Pese a la negrura, la línea de la valla de piedra se destacaba con claridad contra el lívido brillo de la nieve. Pero ¡qué silencio! Únicamente se oían mis pasos. Me embargó la extraña y desagradable sensación de estar completamente solo. Apuré el paso. El aire de la noche parecía ir tornándose cada vez más frío. Aunque caminaba a paso rápido, no conseguía mantenerme caliente. Tenía los pies helados, había perdido la sensibilidad en las manos y para mantenerlas ocupadas empuñé la escopeta. Incluso me costaba respirar, como si en lugar de ir recorriendo un camino del norte, estuviese escalando la más alta cumbre de los Alpes. Este último síntoma se volvió tan inquietante que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme contra la valla de piedra. Al hacerlo, volví la vista por casualidad hacia el camino recorrido y allí, para mi infinito alivio, vi un lejano punto luminoso, algo así como el resplandor de una linterna que se acercaba. Al principio pensé que Jacob había vuelto sobre sus pasos y que me seguía, pero no. No había hecho sino vislumbrar este pensamiento cuando se hizo visible una segunda luz. Se acercaba a la misma velocidad. No tuve necesidad de pensarlo 2 veces para entender que debían de ser los faroles de algún vehículo particular, aunque era extraño, pues circulaba en una carretera en desuso. No obstante, no cabía duda de que ese hecho, pues los faroles se volvían más grandes y luminosos a cada segundo, e incluso imaginé que ya distinguía la silueta oscura del coche entre ambos. Se acercaba más deprisa y casi sin hacer ruido, pues rodaba sobre varios centímetros de nieve. Pronto el vehículo se hizo visible detrás de los faroles. Torciendo ya en la curva del camino, llegaron el guarda, el mayoral, un pasajero en el pescante y 4 caballos tordos. Me adelanté dando un salto, hice señas con el sombrero y grité. El correo siguió a toda velocidad y me sobrepasó. Por un instante temí no haber sido visto ni oído. Sin embargo, un instante después, el cochero siguió. El guarda, abrigado hasta las cejas con capas y bufandas, y al parecer profundamente dormido en medio del estrépito, no respondió a mi saludo ni hizo el menor esfuerzo por apearse. El pasajero que iba en el pescante ni siquiera me miró. Yo mismo abrí la puerta y miré dentro. Habían 3 pasajeros, de modo que subí, cerré la portezuela, ocupé el rincón vacío y me felicité por mi buena fortuna. La atmósfera de la diligencia me pareció más gélida que la de la intemperie e impregnada de un hedor especialmente húmedo y desagradable. Repasé a mis compañeros de viaje. Los 3 eran hombres y los 3 guardaban absoluto silencio. No parecían estar dormidos, pero los 3 se acurrucaban en las esquinas del vehículo como absortos en privadas reflexiones. Intenté iniciar una conversación. «Vaya frío que hace esta noche». El hombre de enfrente alzó la cara y me miró sin responder. «Parece ser que el invierno ha comenzado con fuerza», agregué. Aunque su rincón estaba tan oscuro que no me permitía distinguir sus facciones, noté que me miraba. No obstante, no dijo ni una palabra. El frío gélido del aire nocturno se me había metido en los huesos y el extraño olor del interior de la diligencia me estaba provocando terribles náuseas. Me estremecí de pies a cabeza y volviéndome hacia mi vecino de la izquierda, le pregunté si le molestaría que abriese la ventanilla. No dijo nada, ni se movió. Repetí la pregunta en un tono más alto, pero con idéntico resultado. Entonces perdí la paciencia, solté el marco corredizo de la ventana.
Al hacerlo, el tirante de cuero se partió, quedándose en mi mano, y observé que el cristal estaba cubierto por una fina capa de moho, acumulado se diría en el curso de muchos años. Interesado por el estado de la diligencia, la examiné con mayor atención, y a la luz incierta de los faroles, vi que estaba absolutamente en ruinas. No solo necesitaba reparaciones, sino que se estaba pudriendo. Las ventanillas se rajaban al tocarlas, los accesorios de cuero estaban podridos en las juntas de las molduras, el suelo casi se quebraba bajo mis pies. En pocas palabras, todo el vehículo estaba muy dañado por la humedad y pensé que sin duda había sido rescatado de algún depósito donde llevaría años descomponiéndose para hacerlo rodar un par de días más por las carreteras. Me dirigí al tercer pasajero, al que aún no había hablado, y le hice un nuevo comentario circunstancial. Este carruaje se encuentra en un estado deplorable. Supongo que estarán reparando el vehículo en activo, dije. Movió lentamente la cabeza y me miró sin decir palabra. Mientras viva nunca olvidaré aquella mirada. Me heló el corazón. Le brillaban los ojos con un fulgor ardiente. Tenía el rostro blanco como el de un muerto. Los labios sin sangre estaban contraídos como en agonía y en medio le brillaban los dientes. Las palabras que yo iba a pronunciar se deshilacharon en mis labios y un extraño horror se apoderó de mí. Para entonces me había habituado a la oscuridad de la diligencia y veía con aceptable claridad. Me volví hacia el pasajero de enfrente. Este también me miraba con la misma alarmante palidez en el rostro y el mismo lustre pétreo en los ojos. Me pasé la mano por la frente. Me volví hacia el tercer pasajero, el que se sentaba a mi lado, y vi, santo cielo, no era un hombre vivo. Ninguno de ellos estaba vivo como yo. Una luz lívida, la luz de los fuegos fatuos y la putrefacción, salía de sus horrorosas caras, de sus cabellos mojados por la humedad de las tumbas, de las ropas manchadas de tierra y cayéndose a jirones. Las manos eran como las de los cadáveres tiesos que llevan demasiado tiempo enterrados. Solo los ojos, aquellos ojos terribles, tenían vida, y todos aquellos ojos apuntaban hacia mí. Traté en vano de abrir la puerta. De mis labios brotó un alarido de terror, un grito salvaje e incomprensible en demanda de ayuda y de misericordia. Entonces, la diligencia cabeció como un barco en las aguas del mar. Después hubo un fuerte golpe, una aplastante sensación de dolor y luego la oscuridad. Tuve la impresión de que habían pasado años cuando desperté y encontré a mi esposa contemplándome junto a la cama. Había caído por un precipicio cerca del cruce del viejo y el nuevo camino de la diligencia, y solo me había salvado de una muerte segura gracias a que caí sobre un túmulo de nieve que se había acumulado a los pies de las rocas. Allí fui descubierto al amanecer por un par de pastores que me trasladaron al refugio más cercano y buscaron un médico para que me atendiese. El médico me encontró en estado delirante, con un brazo roto y una fractura grave de cráneo. Mis documentos le informaron mi nombre y dirección, y gracias a ser joven y de constitución fuerte, salí sano y salvo del trance. El lugar donde ocurrió mi caída, casi no es necesario que lo diga, fue exactamente el mismo en el que el Correo del Norte habría sufrido un terrible accidente 9 años antes. Nunca conté a mi esposa los terroríficos hechos que acabo de relatar. Al médico que me asistió sí se los conté, pero él consideró que todo aquello correspondía a una mera pesadilla a causa de la fiebre. Otros podrán sacar las conclusiones que quieran, pero yo sé que hace 20 años fui el cuarto pasajero que iba en el interior de aquel carruaje fantasma. El carruaje fantasma de Amelia Edwards.